Ella limpiaba la oficina todos los días, hasta que el millonario le dijo con voz fría: «Hoy duermes aquí». La oscuridad de la noche apenas se asomaba cuando ella, con el olor a cloro y esfuerzo impregnado en su ropa, terminaba su jornada. Las oficinas de un imperio financiero, un laberinto de cristal y poder, eran su santuario silencioso. Pero esa noche, el eco de sus pasos se rompió. El hombre que lo poseía todo, un fantasma en su propia fortaleza, la detuvo. Unas pocas palabras bastaron para derribar muros invisibles. «Hoy duermes aquí». Y así, la escoba se transformó en la llave de un mundo inimaginable, un juego peligroso donde la limpieza era solo el principio. Alma Citlali Flores, de 24 años, sentía el peso del mundo en sus hombros delgados, mientras empuñaba la escoba con la determinación de quien libra una batalla diaria. El aroma penetrante de los productos de limpieza era su perfume de guerra en la vasta y fría fortaleza de cristal y acero conocida como Imperio Global. Cada noche, su figura se desdibujaba entre la opulencia, una sombra silenciosa que devolvía el brillo a los escritorios de caoba, los pisos relucientes y las obras de arte que adornaban los muros. Era una existencia de sudor y esfuerzo, la única vía para enviar algo de dinero a Oaxaca, a su madre, Lupita Flores, de 50 años, cuyo rostro curtido por el trabajo era el recordatorio constante de sus sacrificios. Alma soñaba, claro, soñaba con un futuro donde las manos no le olieran a cloro y donde las sonrisas de su familia no estuvieran veladas por la preocupación económica. La noche del 23 de octubre de 2023 se presentó como cualquier otra, hasta que un estruendo metálico rompió la quietud. El sistema de seguridad, celoso guardián de los secretos de Imperio Global, la había encerrado. El pánico inicial se tornó en resignación mientras exploraba los pasillos desiertos, su linterna proyectando sombras danzantes sobre las paredes doradas. Fue entonces cuando el destino caprichoso y audaz la puso cara a cara con el creador de ese emporio, don Ricardo Valdemar, el patriarca, de 55 años. Su presencia era imponente, una figura que emanaba poder desde la punta de sus zapatos italianos hasta su cabello canoso, perfectamente peinado. Sus ojos, penetrantes y calculadores, la observaron con una mezcla de sorpresa y una curiosidad que Alma no supo descifrar. El silencio se extendió, cargado de la tensión de dos mundos colisionando en la soledad de la noche. Don Ricardo, acostumbrado a las jerarquías invisibles, a las distancias sociales infranqueables, se encontró ante la disyuntiva de romper sus propias reglas. La joven limpiadora, atrapada y vulnerable, despertó en él un impulso inusual, una desviación de su férrea disciplina. «No hay donde vayas a dormir ahora». La voz de don Ricardo, profunda y resonante, rompió el hechizo. «Estas oficinas serán tu refugio esta noche». Alma, desconcertada, apenas pudo murmurar un agradecimiento. La oferta, tan inesperada como insólita, la descolocó. Dormir en el corazón de Imperio Global, en las entrañas de la riqueza que ella solo vislumbraba mientras la limpiaba, era un pensamiento que la abrumaba. La suite presidencial, un espacio suntuoso que ella solo había visto a través de la puerta entreabierta, se convirtió en su aposento improvisado. Mientras intentaba conciliar el sueño, las imágenes de su humilde departamento en Oaxaca, el nido dorado, la visitaban, contrastando violentamente con la seda de las sábanas y el perfume caro que impregnaba el aire. La preocupación por su madre, Lupita, era un peso constante. ¿Qué pensaría de su ausencia? ¿Estaría bien? Al amanecer, el encuentro con don Ricardo se repitió, esta vez bajo la luz fría de la mañana. La conversación fue breve, formal. Él le entregó un sobre, un pago generoso por el inconveniente, y la acompaña hasta la salida, su mirada analítica sin dejar de escudriñar cada detalle de su rostro moreno y sus ojos oscuros y expresivos. Alma recogió su modesto bolso y la llave maestra de Imperio Global, un objeto que usualmente permanecía en la caja fuerte del director, ahora en sus manos. El gesto de don Ricardo, aunque interpretado como una cortesía, sembró en Alma una semilla de duda y una extraña fascinación. ¿Por qué ella? ¿Por qué esa noche?
Los días siguientes transcurrieron en la rutina habitual, pero algo había cambiado. La presencia de Alma en Imperio Global ya no era la de una mera empleada. Había un reconocimiento implícito, un cruce de miradas furtivas con don Ricardo que antes no existía. Una tarde, mientras terminaba su jornada, recibió una llamada inesperada. Era la recepcionista, informándole que don Ricardo la esperaba en su despacho. El corazón de Alma latió con fuerza. Al entrar, lo encontró sentado detrás de su imponente escritorio, la misma llave maestra descansando sobre la pulida superficie. «Señorita Flores», comenzó él, su tono medido, «he estado pensando en usted». Alma esperaba una reprimenda, quizás una advertencia por haber pasado la noche en el edificio, pero las palabras de don Ricardo tomaron un rumbo inesperado. Le habló de su discreción, de su ética de trabajo, de una cualidad que, según él, era escasa en el mundo que lo rodeaba. Y entonces le hizo una propuesta que la dejó helada. «Me gustaría que fuera mi asistente personal». La oferta la tomó por sorpresa, de limpiadora a asistente de un magnate. La brecha social era abismal, pero Alma, a pesar de su humildad, poseía esa chispa de valentía oculta. Pensó en su familia, en las oportunidades que esto podría representar. Dudó, pero la mirada de don Ricardo era persuasiva. Finalmente, aceptó. Su nueva vida en Imperio Global comenzó. Las escobas y el cloro fueron reemplazados por agendas, llamadas telefónicas y documentos confidenciales. Alma, con su inteligencia innata y su capacidad de adaptación, demostró ser una aprendiz veloz. Aprendió a navegar por el complejo mundo de las finanzas, a descifrar los códigos de la alta sociedad que frecuentaba el emporio. Don Ricardo, por su parte, la observaba con una atención creciente. No era solo la curiosidad inicial, sino una apreciación genuina por su honestidad y su perspectiva refrescante. Miguel Ángel, el astuto, de 30 años, el sobrino de don Ricardo, era una figura que frecuentaba las oficinas con una elegancia moderna y una sonrisa seductora. Ambicioso y manipulador, pronto notó la cercanía entre su tío y la nueva asistente. La elegancia de Miguel Ángel, su rostro afilado y su manera de moverse por el mundo de los negocios con la agilidad de un depredador, contrastaban con la humildad y la sinceridad de Alma. Desde el principio, una tensión latente se palpaba entre ellos. Miguel Ángel veía en Alma una anomalía, una pieza que no encajaba en su calculado tablero. La primera prueba seria de Alma llegó con la preparación de un evento social exclusivo en el salón de baile La Mariposa Nocturna, una cita marcada en el calendario para el 15 de noviembre de 2023. Era un evento de gala, plagado de figuras influyentes, de hombres y mujeres, cuyos nombres resonaban en los círculos económicos y sociales. Don Ricardo insistió en que Alma participara activamente en la organización, no solo como una empleada más, sino como alguien que debía aprender el negocio desde adentro. La noche del evento, el salón vibraba con una atmósfera de misterio y exclusividad. Las luces tenues acariciaban los rostros de los invitados. La música sofisticada creaba un telón de fondo seductor. Alma, vestida con un elegante vestido prestado, se sentía a la vez deslumbrada e intimidada. Era un mundo ajeno, un espectáculo de poder y riqueza que la dejaba perpleja. Don Ricardo, impecable en su traje oscuro, la presentaba a diversos invitados, su mano posándose sutilmente en la parte baja de la espalda de Alma, un gesto que algunos interpretaron como posesión, otros como una muestra de confianza. Fue entonces cuando, en medio de la multitud, Alma vio algo que la detuvo en seco. Un collar, un delicado collar de jade que brillaba a la luz de las lámparas, pendía del cuello de una mujer elegante y misteriosa. El collar de jade, el ojo de la luna, no era solo una joya, era un eco de su propia infancia, un recuerdo desdibujado de su abuela, quien le contaba historias sobre el poder y la protección que guardaba esa piedra. La mujer, al sentir su mirada, giró hacia ella. Sus ojos, tan oscuros como los de Alma, la recorrieron con una intensidad que heló la sangre de la joven. Hubo un instante de reconocimiento tácito, un puente invisible que se tendió entre ambas. Don Ricardo, sintiendo la tensión en Alma, se acercó. «¿Todo bien, señorita Flores?» Alma apenas pudo responder. La aparición de la mujer y el collar,
La habían sumido en una profunda inquietud. Algo en la mirada de esa desconocida, algo en la resonancia de ese jade, la conectaba con un pasado que apenas vislumbraba, con secretos que tal vez su familia había intentado enterrar. «Ella es», dijo don Ricardo, su voz extrañamente tensa, señalando a la mujer, una vieja conocida. Más tarde esa noche, en un rincón apartado del salón, Alma se enfrentó a la mujer del collar. Su nombre era Isabela Rojas, y había una frialdad calculada en su voz. Isabela, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le preguntó sobre su madre, sobre Oaxaca, sobre su familia. Cada pregunta era un aguijón, diseñado para desenterrar información. Alma, aunque desconfiada, respondió con la honestidad que la caracterizaba. Pero al hablar de su abuela, la mención del collar de jade hizo que la expresión de Isabela cambiara. Una chispa de interés, mezclada con una sospecha, iluminó sus ojos. Don Ricardo, observando la escena desde lejos, sintió una punzada de algo parecido a la preocupación. La aparición de Isabela y la conexión con Alma no eran una coincidencia. Él sabía que el pasado de Alma, o más bien el pasado ligado a El Ojo de la Luna, era un terreno peligroso. Miguel Ángel, con su aguda perspicacia, también notó la interacción. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Vio en esa conexión un posible punto débil, una oportunidad para manipular la situación a su favor. Las semanas siguientes se volvieron un torbellino. Alma continuaba aprendiendo y adaptándose a su nuevo rol, pero las sombras del pasado comenzaban a cernirse sobre ella. Don Ricardo se volvió más reservado. Sus conversaciones con Alma a menudo se desviaban hacia preguntas indirectas sobre su familia, sobre tradiciones ancestrales, sobre el significado de ciertos símbolos. Él parecía estar buscando algo, o quizás temiendo algo. El collar de jade que Alma ya no podía quitarse de la cabeza se convirtió en un símbolo de un misterio que la envolvía cada vez más. Una tarde, mientras organizaba unos documentos antiguos en el despacho de don Ricardo, Alma descubrió una fotografía descolorida. En ella aparecían dos mujeres jóvenes, una de ellas sorprendentemente parecida a su madre, Lupita, y la otra a Isabela Rojas. Junto a ellas, un hombre joven, cuyo rostro le resultaba extrañamente familiar. La imagen evocaba una época pasada, un secreto enterrado bajo décadas de silencio. La atmósfera en Imperio Global se tornó tensa. Don Ricardo se mostraba cada vez más preocupado. Sus encuentros con Miguel Ángel eran largos y tensos. Alma sentía que estaba en medio de una partida de ajedrez, donde ella era una pieza clave, pero sin conocer las reglas del juego. El conflicto se gestaba en las sombras, entre las promesas de un futuro brillante y los fantasmas de un pasado que amenazaba con resurgir. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, Alma escuchó voces en el despacho de don Ricardo. Eran él y Miguel Ángel. Las palabras que escuchó la dejaron paralizada. El secreto familiar es demasiado peligroso. Si ella descubre la verdad sobre el Ojo de la Luna y su linaje, todo podría derrumbarse. El linaje, el Ojo de la Luna. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma aterradora. Don Ricardo, sintiendo la presencia de Alma, detuvo la conversación abruptamente. Su rostro, normalmente impasible, reflejaba una mezcla de sorpresa y resignación. Miguel Ángel, con una mirada de triunfo, la observó con una calculada frialdad. «Señorita Flores», dijo don Ricardo, su voz grave, «creo que es momento de que hablemos seriamente». El clímax se desató en esa conversación, un torrente de verdades ocultas y secretos largamente guardados. Don Ricardo, enfrentado a la inevitabilidad, confesó. Él y la madre de Alma, Lupita, habían sido amantes en su juventud. El collar de jade, el Ojo de la Luna, no era solo un objeto sentimental, era la llave para un legado familiar, un linaje ancestral con profundas implicaciones. Su conexión con Isabela Rojas era más compleja de lo que parecía. Isabela era la hermana de la difunta esposa de don Ricardo, y ella, junto con Miguel Ángel, habían estado conspirando para apoderarse del Emporio Valdemar, aprovechando cualquier debilidad. El secreto familiar que mencionaron era la verdadera filiación de Alma, una verdad que, si salía a la luz, podría desestabilizar el poder de don Ricardo y darle a Miguel Ángel la excusa que necesitaba
para reclamar su herencia de forma definitiva. Alma escuchaba atónita. El mundo que creía conocer se desmoronaba a su alrededor. Su madre, su humilde madre de Oaxaca, involucrada en un complot millonario, ligada a un linaje ancestral. La figura de don Ricardo se transformó de un benefactor a un hombre atrapado en sus propias redes de poder y secretos. Miguel Ángel, al ver que sus planes se desvelaban, su máscara de cortesía cayó, revelando la ambición y la crueldad que ocultaba. Don Ricardo le explicó a Alma que el accidente que la dejó atrapada en el edificio, la oferta de dormir allí, todo había sido parte de un plan. Él sospechaba de las intenciones de Miguel Ángel y de Isabela y quería proteger a Alma, sacarla de la mira. Le ofreció un lugar en su imperio global no solo por curiosidad, sino como una forma de mantenerla cerca, de vigilarla y de, quizás, prepararla para un futuro que ella nunca imaginó. La noche en Imperio Global había sido solo el preludio de un destino mucho más complejo. Alma, la humilde limpiadora, se encontraba ahora en el centro de una batalla por el poder y los secretos familiares. El poder del dinero, la seducción del poder y las verdades ocultas se entrelazaron en una trama que la obligaría a tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Ya no era solo una empleada, era una heredera potencial, una pieza clave en un juego de intrigas donde el amor, la ambición y el pasado se unían para definir su futuro. La confrontación final ocurrió en el corazón de Imperio Global, en medio de las oficinas relucientes que una vez fueron su único mundo de trabajo. Miguel Ángel y Isabela, desesperados por consolidar su poder, intentaron desacreditar a Alma, argumentando su origen humilde como prueba de su inexperiencia y su falta de linaje. Pero don Ricardo, con una firmeza renovada, la defendió, revelando ante los testigos clave del consejo directivo la verdad sobre su linaje y su derecho a reclamar lo que le correspondía. La revelación del collar de jade el ojo de la luna como un símbolo de su herencia y no solo una joya, fue el golpe de gracia. Miguel Ángel, al verse expuesto y derrotado, intentó un último movimiento desesperado, buscando apoderarse de documentos que probaban sus negociaciones ilícitas. Pero Alma, con una valentía recién descubierta, se interpuso, no con fuerza bruta, sino con la astucia aprendida en las oficinas y la firmeza de quien defiende lo que es suyo. Su mirada oscura y expresiva, antes cargada de timidez, ahora brillaba con una determinación inquebrantable. Al final, Miguel Ángel y Isabela fueron apartados de Imperio Global, sus ambiciones frustradas por la verdad que Alma, sin saberlo, representaba. Don Ricardo, aliviado pero también conmocionado por la magnitud de las revelaciones, miró a Alma. No era solo la limpiadora que encontró atrapada una noche, era la heredera de un legado, una mujer que había demostrado ser más fuerte y astuta de lo que nadie imaginaba. La relación entre Alma y don Ricardo se transformó radicalmente. Ya no eran jefe y empleada, ni siquiera un millonario y una joven atrapada por las circunstancias. Eran socios en un nuevo capítulo, forjando un camino donde el poder y la responsabilidad se entrelazarían. Alma, con el collar de jade, el ojo de la luna colgando elegantemente de su cuello, no había perdido su humildad, pero había ganado una nueva fortaleza. Su futuro, antes incierto y limitado por la necesidad, ahora se extendía ante ella, lleno de posibilidades, de desafíos y de la promesa de un nuevo comienzo, lejos del aroma del cloro y cerca de las alturas del éxito y la verdad que finalmente había desenterrado. La oficina que ella limpiaba cada día se había convertido en el escenario de su propia transformación, un lugar donde un simple «hoy duermes aquí» abrió las puertas a un destino inesperado y poderoso. La noche en Imperio Global se había extendido, difuminando los límites entre la limpieza y el descubrimiento. Alma, aún bajo el influjo de la sorpresa, se encontraba en el despacho de don Ricardo, la llave maestra pesando en su mano como un talismán de un poder recién adquirido. El ofrecimiento de convertirse en su asistente personal resonaba en su mente, una melodía de esperanza y vértigo. Las escobas y el cloro ya parecían recuerdos lejanos, reemplazados por el susurro de la seda y el brillo del acero pulido. Cada día era un aprendizaje acelerado. Alma absorbía como una esponja
la complejidad del mundo financiero, descifraba las miradas esquivas en los pasillos, entendía los códigos tácitos de la élite que transitaba por imperio global. Don Ricardo, por su parte, la observaba con una curiosidad que se había tornado en una genuina apreciación. Su discreción, su ética de trabajo inquebrantable, su perspectiva fresca y libre de las pretensiones del mundo corporativo lo cautivaban. Era un oasis en un desierto de ambiciones desmedidas. Pero no todos veían a Alma con los mismos ojos. Miguel Ángel, el sobrino de don Ricardo, un hombre cuya elegancia moderna enmascaraba una astucia depredadora, pronto notó la creciente cercanía entre su tío y la nueva asistente. Su rostro afilado, su sonrisa seductora, todo en él era una fachada calculada. Veía en Alma una anomalía, una intrusa en su calculado tablero de ajedrez, una amenaza latente que debía ser neutralizada. La preparación del evento en el salón de baile La Mariposa Nocturna se convirtió en el primer campo de pruebas para Alma. Don Ricardo, insistente, la sumergió en cada detalle, desde la selección de las flores hasta la disposición de las mesas, instándola a aprender el negocio desde adentro. La noche del 15 de noviembre de 2023, el salón vibraba con una energía electrizante. Las luces tenues acariciaban los rostros de los invitados. La música sofisticada tejía un manto de misterio y seducción. Alma, vestida con un elegante traje prestado que la hacía sentir como una mariposa recién salida de su crisálida, se movía entre la opulencia con una mezcla de asombro e intimidación. Don Ricardo, impecable, la presentaba a figuras clave, su mano posándose sutilmente en la parte baja de su espalda, un gesto que provocaba murmullos de especulación. Fue entonces, entre el murmullo de las conversaciones y el brillo de las copas, cuando sus ojos se posaron en un destello familiar. Un collar de jade, delicado y antiguo, brillaba en el cuello de una mujer misteriosa. El ojo de la luna. Un escalofrío recorrió a Alma. Era un eco de su infancia, de las leyendas que su abuela le susurraba en las tardes calurosas de Oaxaca. La mujer, como si sintiera su mirada, giró hacia ella. Sus ojos, tan oscuros como los de Alma, la recorrieron con una intensidad que la dejó sin aliento. Un instante de reconocimiento tácito, un puente invisible que se tendía entre dos almas. Don Ricardo, percatándose de la tensión en Alma, se acercó. ¿Todo bien, señorita Flores? Su voz, usualmente firme, tenía un matiz de inquietud. Alma apenas pudo articular una respuesta. La mujer del collar, con su frialdad calculada, era Isabela. Le preguntó sobre su madre, sobre Oaxaca, sobre su familia. Cada pregunta era un dardo preciso, diseñado para desenterrar secretos. Cuando Alma mencionó a su abuela, la imagen del collar de jade evocó en Isabela una chispa de interés, mezclada con una sospecha helada. Don Ricardo, desde lejos, observaba la escena con una punzada de preocupación. La aparición de Isabela no era una coincidencia, y el pasado ligado a El Ojo de la Luna era un terreno minado. Miguel Ángel, con su perspicacia aguzada, también notó la interacción. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Vio en esa conexión una grieta en la armadura de su tío. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de intrigas. Alma, aunque adaptándose a su rol, sentía las sombras del pasado cernirse sobre ella. Don Ricardo se volvía más reservado. Sus preguntas a Alma giraban en torno a su familia, a tradiciones ancestrales, a símbolos olvidados. Parecía buscar algo, o quizás temer algo. El collar de jade se convirtió en una obsesión silenciosa, un enigma que la envolvía cada vez más. Una tarde, mientras organizaba unos documentos antiguos en el despacho de don Ricardo, Alma descubrió una fotografía descolorida. En ella, dos mujeres jóvenes, una de ellas asombrosamente parecida a su madre y la otra a Isabela. Junto a ellas, un hombre joven cuyo rostro le resultaba inquietantemente familiar. La imagen desenterró un secreto enterrado bajo décadas de silencio. La atmósfera en Imperio Global se volvió tensa. Los encuentros entre don Ricardo y Miguel Ángel eran largos y cargados. Alma sentía que era una pieza en un juego del que desconocía las reglas. Una noche, trabajando hasta tarde, escuchó voces provenientes del despacho de don Ricardo. Era él y Miguel Ángel. Las palabras la dejaron paralizada.
El secreto familiar es demasiado peligroso. Si ella descubre la verdad sobre el ojo de la luna y su linaje, todo podría derrumbarse. Linaje. Ojo de la luna. Las piezas del rompecabezas encajaban de forma aterradora. Don Ricardo, sintiendo su presencia, detuvo la conversación bruscamente. Su rostro, normalmente impasible, reflejaba sorpresa y resignación. Miguel Ángel la observó con una frialdad triunfal. «Señorita Flores», dijo don Ricardo, su voz grave, «creo que es momento de que hablemos seriamente». La confesión de don Ricardo fue un torrente de verdades ocultas. Él y Lupita, la madre de Alma, habían sido amantes en su juventud. El collar de jade, el ojo de la luna, no era una simple joya, sino la llave de un legado familiar, un linaje ancestral con profundas implicaciones. Isabela, la hermana de la difunta esposa de don Ricardo, y Miguel Ángel habían estado tramando para apoderarse del emporio, aprovechando cualquier debilidad. El secreto familiar era la verdadera filiación de Alma, una verdad que desestabilizaría el poder de don Ricardo y daría a Miguel Ángel la excusa para reclamar su herencia. Alma escuchaba atónita. Su madre, su humilde madre de Oaxaca, involucrada en un complot millonario, ligada a un linaje ancestral. La figura de don Ricardo se transformó, de un benefactor a un hombre atrapado en sus propias redes. Miguel Ángel, al ver sus planes al descubierto, reveló la crueldad detrás de su máscara. Don Ricardo le explicó que su accidente y la oferta de dormir en el edificio habían sido un plan para protegerla, para mantenerla cerca y prepararla para un futuro inimaginable. La noche en Imperio Global había sido solo el preludio. Alma, la humilde limpiadora, se encontraba en el centro de una batalla por el poder y los secretos familiares. El dinero, la seducción, las verdades ocultas se entrelazaron, forzándola a tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Ya no era solo empleada, era heredera potencial, una pieza clave en un juego de intrigas donde el amor, la ambición y el pasado se unían para definir su destino. La confrontación final se desató en el corazón de Imperio Global. Miguel Ángel e Isabela, desesperados, intentaron desacreditar a Alma, apelando a su origen humilde. Pero don Ricardo, con firmeza renovada, la defendió ante el consejo directivo, revelando la verdad sobre su linaje y su derecho a reclamar lo que le correspondía. La revelación del collar de jade, el ojo de la luna, como símbolo de su herencia, fue el golpe de gracia. Miguel Ángel, al verse derrotado, intentó un último movimiento desesperado, buscando apoderarse de documentos incriminatorios. Pero Alma, con una valentía recién descubierta, se interpuso, no con fuerza, sino con la astucia aprendida en las oficinas y la firmeza de quien defiende lo suyo. Su mirada oscura y expresiva, antes tímida, brillaba con determinación inquebrantable. Al final, Miguel Ángel e Isabela fueron apartados de Imperio Global, sus ambiciones frustradas por la verdad que Alma representaba. Don Ricardo, aliviado pero también conmocionado, miró a Alma. Ya no era solo la limpiadora que encontró atrapada, era la heredera de un legado, una mujer más fuerte y astuta de lo que nadie imaginaba. La relación entre Alma y don Ricardo se transformó radicalmente. Ya no eran jefe y empleada. Eran socios en un nuevo capítulo, forjando un camino donde el poder y la responsabilidad se entrelazarían. Alma, con el collar de jade, el ojo de la luna colgando elegantemente de su cuello, no había perdido su humildad, pero había ganado una nueva fortaleza. Su futuro, antes incierto, ahora se extendía ante ella, lleno de posibilidades, de desafíos y de la promesa de un nuevo comienzo, lejos del aroma del cloro y cerca de las alturas del éxito y la verdad que finalmente había desenterrado. La oficina que ella limpiaba cada día se había convertido en el escenario de su propia transformación, un lugar donde un simple «hoy duermes aquí» abrió las puertas a un destino inesperado y poderoso. El aire en el salón de baile. La mariposa nocturna olía a perfume caro y a ambición. Alma, con el vestido ajeno rozando sus rodillas, se sentía como un colibrí extraviado en un jardín de orquídeas exóticas. Cada conversación era un idioma secreto, cada mirada una evaluación. Don Ricardo se movía con la seguridad de un león en su territorio, presentándola como su mano derecha,
una revelación que hacía torcer labios y levantar cejas. La complicidad entre ellos era palpable, un hilo invisible que tiraba de las miradas curiosas. Fue durante una pausa en la música, mientras el champán burbujeaba en las copas talladas, que la vio. La mujer del collar de jade, el ojo de la luna. Estaba rodeada de un séquito silencioso, su figura esbelta envuelta en un vestido negro que parecía absorber la luz. Al acercarse, las facciones se hicieron más nítidas, pómulos altísimos, ojos de un verde oscuro que desafiaban el análisis y una boca deliberadamente inexpresiva. Era como si la propia noche hubiera cobrado forma humana. «Señorita Flores», la voz de don Ricardo la sacó de su ensimismamiento. Estaba a su lado, observando la misma figura. «¿Le preocupa algo?» «No, don Ricardo», respondió Alma, aunque su corazón latía un poco más rápido. «Es solo que he visto ese collar antes». Don Ricardo siguió su mirada. Una leve arruga apareció en su frente. «Es una pieza muy conocida. Pertenece a la familia Velasco. Isabela Velasco, para ser exactos. Isabela». El nombre resonó con una extraña familiaridad, como un eco lejano. Alma asintió, intentando recuperar la compostura. «Sí, es muy hermoso». Justo en ese momento, Isabela giró. Sus ojos se encontraron con los de Alma, y por un instante, el bullicio del salón pareció desvanecerse. Había una intensidad en su mirada, una mezcla de reconocimiento y desdén. Fue un encuentro fugaz, pero dejó a Alma con una sensación de inquietud. «Parece que ha captado su atención», dijo don Ricardo, su tono casual ocultando una cautela palpable. «Isabela es una figura importante en ciertos círculos y guarda rencores profundos». Alma sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero de una manera confusa. ¿Por qué Isabela la miraría así? ¿Qué historia había detrás de ese collar, de ese nombre? Más tarde, mientras la noche avanzaba y los invitados comenzaban a dispersarse, Miguel Ángel se acercó a ellos. Su sonrisa era impecable, pero sus ojos, afilados como navajas, evaluaban a Alma con una intensidad que la ponía nerviosa. «Tío», dijo, su voz melodiosa pero con un filo peligroso. «Veo que nuestra nueva colaboradora se está adaptando bien al ambiente. Impresionante, ¿verdad?». Su mirada se detuvo un instante en el collar de jade que Alma había decidido llevar esa noche, una réplica discreta que su madre guardaba con cariño. Alma sintió un escalofrío. El collar era el mismo diseño. «Alma tiene un gran potencial, Miguel Ángel», respondió don Ricardo, interponiéndose sutilmente entre ellos, «y una gran capacidad de aprendizaje». Miguel Ángel rió suavemente. «Por supuesto, tío. A veces la humildad y el esfuerzo no son suficientes para navegar en estas aguas. Se necesita algo más, algo que uno trae desde la cuna». Su mirada se posó de nuevo en el collar de Alma. «¿No crees, tía?». La mención de tía hizo que Alma se tensara. ¿A quién se refería? «Creo que es hora de que descansemos, Alma», dijo don Ricardo, su voz firme, cortando la conversación. Ignoró la mirada triunfal de Miguel Ángel. «Mañana será otro día intenso». De camino a casa, en el silencio del coche, Alma no podía quitarse de la cabeza la mirada de Isabela y las palabras de Miguel Ángel. Algo estaba en juego, algo mucho más complejo que la simple limpieza de oficinas. El collar, el misterio en los ojos de Isabela, la insinuación de Miguel Ángel, todo apuntaba a un pasado que apenas empezaba a vislumbrar. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. Don Ricardo se volvió más reservado, sus interacciones con Alma cargadas de una urgencia silenciosa. La incluía en reuniones más estratégicas, la hacía analizar informes financieros con una crudeza que la abrumaba. Le hablaba de la importancia de la historia, de las raíces, de cómo el pasado moldeaba el futuro. Alma absorbía todo, consciente de que cada palabra, cada gesto, estaba relacionado con algo más grande. Una tarde, mientras clasificaba viejos documentos en el despacho de don Ricardo, tropezó con una caja de madera intrincadamente tallada. Al abrirla, encontró fotografías descoloridas. Eran de principios de los años 90. En una de ellas, vio a una joven Lupita radiante y con una sonrisa traviesa, junto a otra mujer de cabello oscuro y penetrante mirada, y al lado de ellas,
un hombre joven, delgado, con una melena rebelde y una chispa en los ojos que le resultó extrañamente familiar. La mujer de la foto, con sus facciones marcadas y su aire de determinación, era inconfundiblemente Isabela. Y la joven Lupita era su madre. La foto, cubierta de polvo y olvido, era un portal a un tiempo que ella desconocía por completo. El corazón de Alma se aceleró. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía su madre, la mujer que vendía tamales en la plaza de Oaxaca, estar en esa foto con la enigmática Isabela Velasco? Esa noche, el murmullo de voces provenientes del despacho de don Ricardo la alertó. Se detuvo en el pasillo, oculta en las sombras, escuchando. Era don Ricardo y Miguel Ángel. Las palabras, entrecortadas por la distancia y la calidad del sonido, resonaban como sentencias. El secreto familiar es demasiado peligroso. Si ella descubre la verdad sobre el ojo de la luna y su linaje, todo podría derrumbarse. Alma se apoyó en la pared, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero de una forma que le helaba la sangre. El collar de su madre, la foto, la mirada de Isabela, las insinuaciones de Miguel Ángel, todo convergía en una verdad aterradora. De pronto, la puerta del despacho se abrió. Don Ricardo apareció en el umbral. Su rostro, usualmente impasible, reflejaba una mezcla de sorpresa y resignación al verla allí. Miguel Ángel la miró con una frialdad triunfal, una sonrisa sádica que no intentaba ocultar. «Señorita Flores», dijo don Ricardo, su voz grave, cargada de un peso insoportable, «creo que es momento de que hablemos seriamente. De todo». La confesión de don Ricardo fue un torrente desgarrador de verdades ocultas, un caudal de secretos que se desbordaban en la opulencia del despacho. Explicó que en su juventud, él y Lupita, la madre de Alma, habían sido amantes. Un amor fugaz pero intenso, que había dejado una huella imborrable en sus vidas. El collar de jade, el ojo de la luna, no era una simple joya de familia, era un legado. La llave de un linaje ancestral con profundas implicaciones que abarcaban generaciones y fortunas. Isabela, la hermana de su difunta esposa, y Miguel Ángel, su sobrino, habían estado planeando su jugada durante años. Buscaban apoderarse del emporio imperio global a cualquier costo. El secreto familiar, el verdadero secreto que amenazaba con derribarlos, era la filiación de Alma. Ella no era solo la hija de Lupita, era la heredera legítima de un linaje que le daba derecho a una parte considerable del imperio. Una verdad que, si salía a la luz, desestabilizaría el poder de don Ricardo y le daría a Miguel Ángel el pretexto perfecto para reclamar su propia herencia, supuestamente arrebatada. Alma escuchaba atónita, con los ojos fijos en don Ricardo, pero viendo también la imagen de su humilde madre, la mujer que vendía tamales, ahora involucrada en un complot millonario, ligada a un linaje ancestral y a secretos que la superaban. La figura de don Ricardo se transformó ante sus ojos. Ya no era solo el benefactor que la había sacado de la oscuridad, era un hombre atrapado en sus propias redes, un arquitecto de un destino que ella ahora debía enfrentar. Ese incidente, Alma, continuó don Ricardo, refiriéndose a la noche en que quedó atrapada, el ofrecimiento de dormir aquí, todo fue un plan para protegerte, para mantenerte cerca, para prepararte para este momento, para un futuro que nunca imaginaste. El aire se espesó con la magnitud de la revelación. La noche en Imperio Global, que había comenzado con una escoba en la mano y la promesa de una cama improvisada, había sido solo el preludio. Alma, la humilde limpiadora de Oaxaca, se encontraba en el epicentro de una batalla por el poder, los secretos familiares y un destino que se escribía con tinta de oro y sangre. El dinero, la seducción, las verdades ocultas que se habían entrelazado a su alrededor, la obligaban ahora a tomar decisiones que definirían su existencia. Ya no era solo una empleada, era heredera potencial, una pieza clave en un juego de intrigas donde el amor, la ambición y un pasado largamente enterrado se unían para forjar su futuro. La confrontación final se desató en el corazón palpitante de Imperio Global, en la sala de juntas donde las decisiones que movían el mundo financiero se tomaban a puerta cerrada. Miguel Ángel e Isabela, con la desesperación tiñendo sus rostros,
Habían convocado una reunión de emergencia del consejo directivo. Su objetivo: desacreditar a Alma, utilizar su origen humilde como arma, presentándola como una oportunista, una advenediza que no tenía cabida en el elitista mundo de los Valdemar. ¿Quién es esta mujer?, tronó Miguel Ángel ante los rostros severos de los consejeros. Una simple limpiadora que de la noche a la mañana se cree con derecho a nuestra fortuna. Su lugar está en el polvo, no en esta mesa. Isabela, con una sonrisa gélida, añadió: don Ricardo se ha dejado embaucar por apariencias. No tiene el linaje, no tiene la sangre para liderar esta empresa. La autenticidad es lo que importa, y ella carece de ella. Pero don Ricardo, con una firmeza renovada que nacía de la verdad y la protección de Alma, se levantó. Sus ojos penetrantes recorrieron el rostro de cada consejero. Alma Flores no es una oportunista, declaró con voz resonante. Es una mujer de principios, de trabajo duro, y lo más importante, es la heredera legítima de un linaje que se remonta a los fundadores de este imperio. La tensión en la sala era casi tangible. Todos los ojos se posaron en Alma, quien permanecía de pie a su lado, su figura delgada pero inamovible. Don Ricardo continuó, desentrañando la historia que había mantenido oculta por tanto tiempo. Habló de su juventud, de su amor por Lupita, de la promesa que le había hecho de proteger a su hija. Luego tomó de la mano a Alma y con un gesto deliberado le puso en el cuello el collar de jade, el ojo de la luna. Este collar, explicó, su voz vibrando con autoridad, no es solo una joya, es el símbolo de su herencia, el emblema de un linaje que se remonta a las fundadoras de este imperio, mujeres de gran fuerza y visión que sentaron las bases de lo que hoy conocemos como imperio global. La revelación del collar de jade, como símbolo de su herencia ancestral, fue el golpe de gracia. Los murmullos de duda se transformaron en asombro. Las miradas de desprecio hacia Alma se convirtieron en un interés cauteloso. Miguel Ángel y Isabela palidecieron, sus rostros crispados por la rabia y la derrota inminente. Es una mentira, siseó Miguel Ángel, su máscara de elegancia finalmente resquebrajada. Una patraña para encubrir la debilidad de tu propia gestión, tío. Desesperado, al ver sus planes desmoronarse, Miguel Ángel intentó un último movimiento. Con una agilidad sorprendente, se dirigió hacia el escritorio de don Ricardo, buscando apoderarse de documentos incriminatorios, supuestamente pruebas de la ilegitimidad de Alma. Pero Alma, con una valentía que había germinado en el crisol de la adversidad, se interpuso. No con fuerza bruta, sino con la astucia aprendida en las oficinas, con la firmeza de quien defiende lo que le pertenece. Su mirada oscura y expresiva, antes tímida y esquiva, ahora brillaba con una determinación inquebrantable. Sus palabras resonaron claras y firmes en el tenso silencio. «No va a llevarse nada», dijo, su voz serena pero firme. «La verdad está aquí, y usted no puede ocultarla más». Al verse acorralado, sus ambiciones frustradas por la verdad que Alma encarnaba, Miguel Ángel e Isabela fueron apartados de Imperio Global por el personal de seguridad. Sus planes de conquista, fraguados en la sombra y alimentados por la codicia, terminaron en el fracaso más absoluto. Don Ricardo, aliviado, pero también conmovido por la transformación de Alma, la miró. Ya no era solo la humilde limpiadora que encontró atrapada en la noche, era la heredera de un legado, una mujer forjada en la prueba, más fuerte, más astuta y más digna de lo que nadie, ni siquiera él mismo, había imaginado. La relación entre Alma y don Ricardo se transformó radicalmente en los días siguientes. La distancia profesional se disolvió, reemplazada por un respeto mutuo y una complicidad que trascendía sus roles anteriores. Eran socios en un nuevo capítulo, forjando un camino donde el poder y la responsabilidad se entrelazarían en una danza delicada. Alma, con el collar de jade, el ojo de la luna colgando elegantemente de su cuello, no había perdido su humildad ni su conexión con sus raíces, pero había ganado una nueva fortaleza, una seguridad interior que la hacía brillar con luz propia. Su futuro, antes incierto y limitado por la rutina de la limpieza, ahora se extendía ante ella, un horizonte infinito lleno de posibilidades, de desafíos estimulantes y de la promesa de un nuevo comienzo. El aroma del cloro había sido reemplazado por la fragancia de las flores frescas en su nuevo despacho, un espacio que antes
solo conocía por el brillo del abrillantador. La oficina que ella limpiaba cada día, con el sudor de su frente y el anhelo en su corazón, se había convertido en el escenario de su propia metamorfosis. Un lugar donde un simple «hoy duermes aquí», dicho en un impulso de curiosidad, había abierto las puertas a un destino inesperado y poderosamente suyo. La limpiadora se había convertido en la capitana de su propio destino, lista para navegar las aguas de un mundo que ahora le pertenecía. El aire en el salón de baile La Mariposa Nocturna olía a perfume caro y a ambición desmedida. Alma, con el vestido prestado rozando sus rodillas, se sentía como un colibrí extraviado en un jardín de orquídeas exóticas. Cada conversación era un idioma secreto, cada mirada una evaluación silenciosa. Ricardo se movía con la seguridad de un león en su territorio, presentándola como su mano derecha, una revelación que hacía torcer labios y levantar cejas. La complicidad entre ellos era palpable, un hilo invisible que tiraba de las miradas curiosas y de los susurros especulativos. Para muchos, Alma era una anomalía, una aparición repentina en la esfera cerrada de la élite financiera, una figura que desafiaba las jerarquías establecidas. Ricardo, sin embargo, parecía deleitarse con la disrupción, encontrando en la frescura de Alma un respiro de la superficialidad que lo rodeaba. Fue durante una pausa en la música, mientras el champán burbujeaba en las copas talladas y los ecos de las risas se disipaban en el aire que la vio. La mujer del collar de jade, el ojo de la luna, estaba rodeada de un séquito silencioso, su figura esbelta envuelta en un vestido negro que parecía absorber la luz, proyectando un aura de misterio y poder. Al acercarse, las facciones se hicieron más nítidas, pómulos altísimos, ojos de un verde oscuro que desafiaban el análisis y una boca deliberadamente inexpresiva. Era como si la propia noche hubiera cobrado forma humana, una criatura de elegancia fría y calculada. «Señorita Flores», la voz de Ricardo la sacó de su ensimismamiento. Estaba a su lado, observando la misma figura con una atención que Alma no había percibido antes, una especie de cautela oculta tras su habitual compostura. «¿Le preocupa algo?» Su expresión ha cambiado de repente. «No, Ricardo», respondió Alma, aunque su corazón latía un poco más rápido, un tamborileo de inquietud que se negaba a calmarse. «Es solo que he visto ese collar antes. Me resulta extrañamente familiar». Ricardo siguió su mirada. Una leve arruga apareció en su frente, una señal de concentración. «Es una pieza muy conocida en ciertos círculos. Pertenece a la familia Velasco. Isabela Velasco, para ser exactos». El nombre resonó con una extraña familiaridad en los oídos de Alma, como un eco lejano, una melodía olvidada que amenazaba con resurgir. Isabela es una figura importante en este mundo y guarda rencores profundos. Alma asintió, intentando recuperar la compostura, pero la sensación de que algo se estaba desmoronando en su interior, como una pared construida sobre cimientos débiles, se intensificaba. Justo en ese momento, Isabela giró. Sus ojos se encontraron con los de Alma, y por un instante, el bullicio del salón pareció desvanecerse. El murmullo de las conversaciones se redujo a un susurro insignificante. Había una intensidad en su mirada, una mezcla de reconocimiento, de sorpresa y sobre todo de un desdén helado que la hizo estremecer. Fue un encuentro fugaz, pero dejó a Alma con una sensación de profunda e inexplicable incomodidad. Era como si la hubieran desnudado con la mirada, revelando secretos que ni ella misma conocía. «Parece que ha captado su atención», comentó Ricardo, su tono casual ocultando una sutileza que Alma empezaba a reconocer como una forma de advertencia. «Isabela tiene un pasado complejo y no olvida fácilmente». Alma sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero de una manera confusa, como un dibujo abstracto que amenaza con revelar una imagen aterradora. ¿Por qué Isabela la miraría así? ¿Qué historia había detrás de ese collar, de ese nombre que resonaba con tanto poder en aquel ambiente? Más tarde, mientras la noche avanzaba y los invitados comenzaban a dispersarse, dejando tras de sí un rastro de conversaciones inconclusas y copas vacías, Miguel Ángel se acercó a ellos. Su sonrisa era impecable, una fachada pulida de cortesía, pero sus ojos
afilados como navajas, evaluaban a Alma con una intensidad que la ponía nerviosa. Era la mirada de un depredador analizando a su presa. «Tío», dijo, su voz melodiosa pero con un filo peligroso que se deslizaba entre las palabras. «Veo que nuestra nueva colaboradora se está adaptando bien al ambiente. Impresionante, ¿verdad? Es casi como si naciera para esto». Su mirada se detuvo un instante en el collar de jade que Alma había decidido llevar esa noche. Una réplica discreta, pero idéntica a la de Isabela. Un regalo preciado de su madre, guardado con cariño desde su infancia en Oaxaca. Alma sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El collar. Era el mismo diseño, la misma forma, la misma talla. Era una coincidencia. La duda se instaló en su mente, un gusano que roía su seguridad. «Alma tiene un gran potencial, Miguel Ángel», respondió Ricardo, interponiéndose sutilmente entre ellos. Un gesto protector que no pasó desapercibido para nadie. Y una gran capacidad de aprendizaje. Ha demostrado ser mucho más de lo que esperaba. Miguel Ángel rió suavemente, un sonido hueco que no llegaba a sus ojos. «Por supuesto, tío. A veces, la humildad y el esfuerzo, aunque admirables, no son suficientes para navegar en estas aguas turbias. Se necesita algo más. Algo que uno trae desde la cuna, algo que corre por las venas». Su mirada se posó de nuevo en el collar de Alma, luego se deslizó hacia la de Ricardo, cargada de una insinuación que Alma no comprendió del todo. «¿No crees, tía?» La mención de tía hizo que Alma se tensara. ¿A quién se refería? ¿Isabela era su tía? La red de conexiones comenzaba a volverse inextricable, un laberinto de relaciones familiares y ambiciones ocultas. «Creo que es hora de que descansemos, Alma», dijo Ricardo, su voz firme, cortando la conversación con una autoridad innegable. Ignoró la mirada triunfal de Miguel Ángel, una señal de que algo había perturbado al joven, algo que él no controlaba. «Mañana será otro día intenso. Tenemos mucho que hacer». De camino a casa, en el silencio opulento del coche que Ricardo había dispuesto para ella, Alma no podía quitarse de la cabeza la mirada de Isabela y las crípticas palabras de Miguel Ángel. Algo estaba en juego, algo mucho más complejo y peligroso que la simple limpieza de oficinas y el ascenso profesional. El collar, el misterio en los ojos de Isabela, la insinuación de Miguel Ángel sobre su linaje, todo apuntaba a un pasado que apenas empezaba a vislumbrar, un pasado que la involucraba de una manera que la aterrorizaba y la intrigaba a partes iguales. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente que se palpaba en cada rincón de Imperio Global. Ricardo se volvió más reservado, sus interacciones con Alma cargadas de una urgencia silenciosa, como si estuviera a punto de revelar un secreto ancestral. La incluía en reuniones más estratégicas, la hacía analizar informes financieros con una crudeza que la abrumaba, pero que también la hacía sentir valorada. Le hablaba de la importancia de la historia, de las raíces, de cómo el pasado moldeaba el futuro, de la fuerza que reside en conocer de dónde vienes. Alma absorbía todo, consciente de que cada palabra, cada gesto de Ricardo estaba relacionado con algo más grande, algo que se gestaba en las sombras de la corporación. Una tarde, mientras clasificaba viejos documentos en el despacho de Ricardo, en una sección que rara vez se utilizaba, tropezó con una caja de madera intrincadamente tallada, olvidada en el fondo de un archivador. Al abrirla, el aire se llenó con el aroma del tiempo detenido. Encontró fotografías descoloridas que parecían sacadas de un sueño. Eran de principios de los años 90. En una de ellas, vio a una joven Lupita, radiante y con una sonrisa traviesa, que Alma reconocía al instante, junto a otra mujer de cabello oscuro y penetrante mirada, que la hizo jadear. Y al lado de ellas un hombre joven, delgado, con una melena rebelde y una chispa en los ojos que le resultó extrañamente familiar, casi como un reflejo distorsionado de sí misma. La mujer de la foto, con sus facciones marcadas y su aire de determinación férrea, era inconfundiblemente Isabela, y la joven Lupita era su madre. La foto, cubierta de polvo y olvido, era un portal a un tiempo que ella desconocía por completo, una vida paralela de su madre que jamás hubiera imaginado. El corazón de Alma se aceleró, un torbellino de emociones la inundó. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía su madre, la mujer que vendía tamales en la plaza de Oaxaca,
La mujer cuya vida giraba en torno a la familia y las tradiciones, estar en esa foto con la enigmática Isabela Velasco, rodeada de un ambiente tan opulento y desconocido. La imagen la descolocó, sacudiendo los cimientos de su realidad. Esa noche, el murmullo de voces provenientes del despacho de Ricardo la alertó. Se detuvo en el pasillo, oculta en las sombras que la familiar oficina le ofrecía, escuchando con una atención que rozaba la obsesión. Eran Ricardo y Miguel Ángel. Las palabras, entrecortadas por la distancia y la calidad del sonido, resonaban como sentencias, como fragmentos de una verdad brutal. El secreto familiar es demasiado peligroso. Se escuchó la voz de Ricardo, cargada de una angustia palpable. Si ella descubre la verdad sobre el ojo de la luna y su linaje, todo podría derrumbarse. Todo lo que hemos construido. Linaje, ojo de la luna. Alma se apoyó en la pared fría y lisa del pasillo, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero de una forma que le helaba la sangre. Una convergencia aterradora de indicios y sospechas. El collar de su madre, la foto en la caja, la mirada de Isabela en el salón, las insinuaciones de Miguel Ángel sobre su cuna. Todo convergía en una verdad que se anunciaba tan terrible como inevitable. De pronto, la puerta del despacho se abrió con un crujido leve, rompiendo el hechizo del silencio. Ricardo apareció en el umbral. Su rostro, usualmente impasible, ahora reflejaba una mezcla de sorpresa, resignación y algo parecido a la derrota al verla allí, atrapada en el umbral de su secreto. Miguel Ángel la miró con una frialdad triunfal, una sonrisa sádica que no intentaba ocultar, como si supiera que su momento había llegado, que la revelación solo servía a sus propios propósitos. «Señorita Flores», dijo Ricardo, su voz grave, cargada de un peso insoportable que parecía aplastarlo. «Creo que es momento de que hablemos seriamente, de todo lo que ha sucedido, de lo que usted es y de lo que el futuro le depara». La confesión de Ricardo fue un torrente desgarrador de verdades ocultas, un caudal de secretos que se desbordaban en la opulencia del despacho, inundando el aire con una realidad que Alma apenas podía procesar. Explicó que en su juventud, él y Lupita, la madre de Alma, habían sido amantes. Un amor fugaz pero intenso, nacido en una época de juventud e imprudencia, que había dejado una huella imborrable en sus vidas y había sembrado las semillas de un destino que ahora explotaba ante sus ojos. El collar de jade, el ojo de la luna, no era una simple joya de familia, un recuerdo sentimental, era un legado ancestral, la llave de un linaje con profundas implicaciones que abarcaban generaciones, fortunas y un poder que iba más allá de las froncones de los negocios. Isabela, la hermana de su difunta esposa, y Miguel Ángel, su sobrino, habían estado planeando su jugada durante años, observando, esperando la debilidad, conspirando para apoderarse del emporio imperio global a cualquier costo. El secreto familiar, el verdadero secreto que amenazaba con derribar a Ricardo y su imperio, era la filiación de Alma. Ella no era solo la hija de Lupita, la vendedora de tamales de Oaxaca. Era la heredera legítima de un linaje que le daba derecho a una parte considerable del imperio. Un derecho que había sido ocultado, suprimido durante décadas. Una verdad que, si salía a la luz, desestabilizaría el poder de Ricardo y le daría a Miguel Ángel el pretexto perfecto para reclamar su propia herencia, supuestamente arrebatada por su tío. Alma escuchaba atónita, con los ojos fijos en Ricardo, pero viendo también la imagen de su humilde madre, la mujer cuya vida giraba en torno a la sencillez y el trabajo arduo, ahora envuelta en un complot millonario, ligada a un linaje ancestral y a secretos que la superaban por completo. La figura de Ricardo se transformó ante sus ojos. Ya no era solo el benefactor que la había sacado de la oscuridad, el hombre enigmático que le había ofrecido un futuro. Era un hombre atrapado en sus propias redes, un arquitecto de un destino que ella ahora debía enfrentar, un destino que la obligaba a abandonar su vida anterior y abrazar una nueva identidad. Ese incidente, Alma, continuó Ricardo, refiriéndose a la noche en que quedó atrapada en el edificio, a la oferta de dormir en las oficinas, el ofrecimiento de dormir aquí. Todo fue un plan calculado, sí, pero un plan para protegerte,
para mantenerte cerca, para prepararte para este momento, para un futuro que nunca imaginaste, que ni siquiera yo mismo preví en su totalidad. El aire en el despacho se espesó con la magnitud de la revelación, pesado y denso, con la carga de las verdades expuestas. La noche en Imperio Global, que había comenzado con una escoba en la mano y la promesa de una cama improvisada en un rincón solitario, había sido solo el preludio de un drama que se desplegaba con la fuerza de una tormenta. Alma, la humilde limpiadora de Oaxaca, se encontraba en el epicentro de una batalla por el poder, los secretos familiares y un destino que se escribía con tinta de oro y sangre. El dinero, la seducción, las verdades ocultas que se habían entrelazado a su alrededor como hiedra venenosa, la obligaban ahora a tomar decisiones que definirían su existencia. Ya no era solo una empleada, era heredera potencial, una pieza clave en un juego de intrigas despiadadas donde el amor, la ambición y un pasado largamente enterrado se unían para forjar su futuro. La confrontación final se desató en el corazón palpitante de Imperio Global, en la sala de juntas donde las decisiones que movían el mundo financiero se tomaban a puerta cerrada, bajo la mirada de un consejo directivo escrutador. Miguel Ángel e Isabela, con la desesperación tiñendo sus rostros de una furia contenida, habían convocado una reunión de emergencia. Su objetivo, desacreditar a Alma, utilizar su origen humilde como arma, presentándola como una oportunista, una advenediza sin escrúpulos que no tenía cabida en la esfera cerrada y elitista de los Valdemar. ¿Quién es esta mujer?, tronó Miguel Ángel ante los rostros severos y calculadores de los consejeros. Una simple limpiadora que, de la noche a la mañana, se cree con derecho a nuestra fortuna, a nuestro legado. Su lugar está en el polvo, no en esta mesa, no entre nosotros. Isabela, con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos oscuros, añadió con veneno en la voz: Don Ricardo se ha dejado embaucar por apariencias. No tiene el linaje, no tiene la sangre que corre por las venas de esta familia para liderar esta empresa. La autenticidad, la herencia, eso es lo que importa, y ella carece de ello por completo. Pero Ricardo, con una firmeza renovada que nacía de la verdad recién revelada y de la profunda necesidad de proteger a Alma, se levantó. Sus ojos penetrantes recorrieron el rostro de cada consejero, buscando no la aprobación, sino la comprensión, la aceptación de la justicia. Alma Flores no es una oportunista, declaró con voz resonante que llenó la sala. Es una mujer de principios, de trabajo duro, y lo más importante, es la heredera legítima de un linaje que se remonta a los fundadores de este imperio. Un linaje que ha sido ocultado, pero que ahora sale a la luz. La tensión en la sala era casi tangible, una electricidad palpable que recorría el ambiente. Todos los ojos se posaron en Alma, quien permanecía de pie a su lado, su figura delgada pero inamovible, su mirada oscura y expresiva, ahora llena de una dignidad feroz. Ricardo continuó, desentrañando la historia que había mantenido oculta por tanto tiempo. Una narrativa de amor prohibido, de promesas rotas y de un linaje femenino de poder y resistencia. Habló de su juventud, de su amor por Lupita, de la promesa que le había hecho de proteger a su hija, sin importar el costo. Luego, tomó de la mano a Alma y con un gesto deliberado y cargado de significado, le puso en el cuello el collar de jade el ojo de la luna. Este collar, explicó, su voz vibrando con autoridad y una profunda emoción, no es solo una joya, un adorno, es el símbolo de su herencia, el emblema de un linaje que se remonta a las fundadoras de este imperio, mujeres de gran fuerza y visión que sentaron las bases de lo que hoy conocemos como Imperio Global. Mujeres que forjaron este destino. La revelación del collar de jade como símbolo de su herencia ancestral fue el golpe de gracia. Los murmullos de duda que habían circulado entre los consejeros se transformaron en asombro, en un respeto incipiente. Las miradas de desprecio hacia Alma se convirtieron en un interés cauteloso, en la comprensión de que algo fundamental había cambiado. Miguel Ángel y Isabela palidecieron, sus rostros crispados por la rabia y la derrota inminente, la furia brotando de sus ojos. Es una mentira, siseó Miguel Ángel, su máscara de elegancia finalmente resquebrajada, revelando la bestia debajo. Una patraña para encubrir la debilidad de tu propia gestión, tío.
una burda manipulación. Desesperado al ver sus planes de conquista desmoronarse ante sus ojos, al sentir el poder escaparse entre sus dedos como arena, Miguel Ángel intentó un último movimiento. Con una agilidad sorprendente, impropia de su habitual indolencia, se dirigió hacia el escritorio de Ricardo buscando apoderarse de documentos incriminatorios, supuestamente pruebas de la ilegitimidad de Alma, de la falsedad de su linaje. Pero Alma, con una valentía que había germinado en el crisol de la adversidad, en el fuego de la revelación, se interpuso. No con fuerza bruta, sino con la astucia aprendida en las oficinas, con la firmeza de quien defiende lo que le pertenece, lo que es suyo por derecho. Su mirada oscura y expresiva, antes tímida y esquiva, ahora brillaba con una determinación inquebrantable, un faro de convicción en la tormenta. Sus palabras resonaron claras y firmes en el tenso silencio que se había apoderado de la sala. «No va a llevarse nada», dijo, su voz serena pero firme, cada sílaba cargada de la autoridad de quien conoce la verdad. «La verdad está aquí, y usted no puede ocultarla más. Su tiempo ha terminado». Al verse acorralado, sus ambiciones frustradas por la verdad innegable que Alma encarnaba, Miguel Ángel e Isabela fueron apartados de Imperio Global por el personal de seguridad. Sus planes de conquista, fraguados en la sombra y alimentados por la codicia más pura, terminaron en el fracaso más absoluto, en el olvido. Ricardo, aliviado pero también conmovido hasta lo más profundo por la transformación de Alma, la miró. Ya no era solo la humilde limpiadora que encontró atrapada en la noche, envuelta en un destino incierto, que era la heredera de un legado, una mujer forjada en la prueba, más fuerte, más astuta y más digna de lo que nadie, ni siquiera él mismo, había imaginado. La relación entre Alma y Ricardo se transformó radicalmente en los días siguientes. La distancia profesional se disolvió, reemplazada por un respeto mutuo y una complicidad que trascendía sus roles anteriores. Ya no eran jefe y empleada. Eran socios en un nuevo capítulo, forjando un camino donde el poder y la responsabilidad se entrelazarían en una danza delicada, un equilibrio que buscaban mantener para honrar el legado y construir un futuro sólido. Alma, con el collar de jade, el ojo de la luna colgando elegantemente de su cuello, no había perdido su humildad ni su conexión con sus raíces en Oaxaca, pero había ganado una nueva fortaleza, una seguridad interior que la hacía brillar con luz propia. Su futuro, antes incierto y limitado por la rutina de la limpieza, ahora se extendía ante ella, un horizonte infinito lleno de posibilidades, de desafíos estimulantes y de la promesa de un nuevo comienzo. El aroma del cloro, el eco de las escobas, todo había sido reemplazado por la fragancia de las flores frescas en su nuevo despacho, un espacio que antes solo conocía por el brillo del abrillantador y el olor a cera. La oficina que ella limpiaba cada día, con el sudor de su frente y el anhelo silencioso en su corazón, se había convertido en el escenario de su propia metamorfosis, el lugar donde un simple «hoy duermes aquí», dicho en un impulso de curiosidad y acaso compasión, había abierto las puertas a un destino inesperado y poderosamente suyo. La limpiadora se había convertido en la capitana de su propio destino, lista para navegar las aguas turbulentas de un mundo que ahora le pertenecía, un mundo que ella misma estaba destinada a moldear. Isabela, para ser exactos, la llave de un linaje con profundas implicaciones que abarcaban generaciones, fortunas y un poder que iba más allá de las funciones de los negocios. Miguel Ángel e Isabela palidecieron, sus rostros crispados por la rabia y la derrota inminente, la furia brotando de sus ojos. Suscríbete y dale like si te gustó.